En Brasil se confirmó anoche que habrá segunda vuelta electoral el 30 de octubre entre el actual presidente Jair Bolsonaro y el ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonaro sorprendió este domingo cuando consiguió 43% de los votos, ubicándose más cerca de lo esperado de Lula, que resultó primero con 48%. Recordemos, las principales encuestadoras habían señalado una ventaja amplia para Lula desde hacía meses. La semana pasada llegaban a plantear 12 puntos de diferencia a favor de Lula e incluso algunas habían previsto la eventualidad de que el expresidente ganara ya este domingo sin necesidad de balotaje. Lula fue precisamente el primero que hizo uso de la palabra una vez que los números estuvieron consolidados. En su alocución se mostró confiado en que ganará en el segundo turno. Para desgraça de alguns, eu tenho mais 30 dias para fazer campanha. E vai ser importante, porque vai ser a primeira chance da gente fazer um debate tete a tete com o presidente da República, sabe, para saber, sabe, se ele vai continuar contando mentiras ou se vai, pelo menos uma vez na vida, falar a verdade com o povo brasileiro. É uma segunda chance, Lula, fazer comparações do Brasil que ele construiu e do Brasil que nós construímos. Luego fue el turno para el presidente Bolsonaro, que habló en el exterior del Palacio Presidencial de la Alvorada y donde, entre otras cosas, le pasó factura a los sondeos previos. Nós vencemos a mentira no dia de hoje, que estava o Datafolha dando aí 51% a 30 e poucos. Então vencemos a mentira. Temos um segundo tempo pela frente, onde tudo passa a ser igual, o tempo para cada lado passa a ser igual. E nós vamos agora mostrar melhor para a população brasileira, em especial a classe mais afetada. Estamos con Marcelo Silva de Sousa, nuestro corresponsal en Brasil. Marcelo, buen día. Muy buenos días. ¿Qué tal? Supongo que agotado, ¿no? ¿A qué hora terminó el trabajo anoche? Pasadas las 2 de la mañana. Bueno, contanos qué análisis se está haciendo a esta hora en Brasil a propósito de los números que terminaron arrojando las urnas. Empecemos por los números más grandes, ¿no? Los números principales, los de la competencia entre los dos candidatos que evidentemente estaban a la cabeza de las preferencias. La pregunta podría ser, ¿por qué le erraron las encuestas? O, no, ¿qué pasó? Las encuestas estaban sesgadas, los medios de comunicación de Brasil, buena parte de ellos estaban sesgados en contra de Bolsonaro, como dicen algunos oyentes esta mañana. Bueno, sin dudas se trata de un resultado bastante sorprendente. Si uno mira detalladamente los números, uno podría decir básicamente que la cantidad de votos de Lula estuvo más o menos dentro de las previsiones, ¿no? Encuestadoras que hablaban de un 50%, 51%, otras más o menos 2 puntos. Lula finalmente sacó un poco más de 48%. La gran sorpresa estuvo por el lado de Bolsonaro, ¿no? Que las encuestadoras daban números alrededor de 35, 36 puntos y saltó para 43. Sin dudas, los datos de esta primera vuelta muestran una resiliencia mucho mayor a la esperada, mucho mayor a la captada por las encuestas para el bolsonarismo, que inclusive si uno compara la cantidad de votos que sacó ayer el presidente Bolsonaro respecto a la primera vuelta de 2018, Bolsonaro creció, sacó más de 1.700.000 votos más que en 2018, con lo cual la tesis de un Lula ganando en parte por un voto castigo a estos 4 años de gestión del presidente Bolsonaro es un poco cuestionable, porque está mostrando inclusive Bolsonaro más apoyo que el que tuvo en 2018. El Congreso también da un buen pantallazo de lo que vendrá. Quedó conformado un Congreso que los analistas coinciden va a ir más hacia la derecha. El presidente Bolsonaro consiguió elegir algunos
senadores que son figuras bastante relevantes de su gobierno, inclusive la ex ministra de la Mujer y Derechos Humanos, una pastora evangélica aquí del Distrito Federal, que va a llevar adelante pautas muy conservadoras. Uno podría decir que las encuestas tal vez no captaron un voto silencioso a la derecha y a la ultraderecha en algunos casos. Llegará seguramente un momento de balance para las encuestas para ver dónde estuvo el error, pero si uno mira el mapa de Brasil ayer, Bolsonaro mostró un apoyo mucho mayor al esperado, principalmente en las regiones sur y sudeste, que es lo que acaba explicando esta diferencia bastante más apretada que lo previsto. Otra interpretación posible es que las encuestas trabajaron bien, pero al advertir, como advirtieron reiteradamente, que Lula podía ganar en primera vuelta, llevaron a que una parte del electorado ya considerara la instancia de ayer como el balotaje y pasara a considerar el factor voto útil, ¿no? Por ejemplo, ese es un análisis que se hace si se observa lo mal que votaron los otros candidatos presidenciales que había, que se sabía que no tenían chance, pero que nadie imaginaba iban a votar tan mal, ¿no? Por ejemplo, la candidata del Movimiento Democrático Brasileño, Simone Tebet, que consiguió 4,17% de los votos. Ciro Gómez, que quedó más atrás todavía. El candidato del Partido Laborista Democrático tuvo 3,05%. Después, la candidata de Unión Brasil, Soraya Tronique, de derecha, que tuvo 0,51%, y el candidato del partido ultraliberal Novo, Felipe Dávila, que tuvo 0,47%. ¿Puede haber pasado eso? ¿Puede haber pasado un corrimiento de seguidores de esos candidatos directamente a Bolsonaro? Bueno, es bastante interesante, sobre todo el caso de Ciro Gómez, que terminó cuarto en la primera vuelta con un magro 3%. Las encuestas lo estaban mostrando en un tercer lugar, aparentemente cómodo, con entre 6 y 7%. Y si uno recapitula hacia los últimos días de campaña, Lula estuvo invirtiendo mucho en el llamado voto útil, porque él creía que la elección podía cerrarse en la primera vuelta, entonces estaba llamando a los brasileños a elegir por su opción para evitar una segunda vuelta el 30 de octubre. Y si uno mira los números, realmente lo que parece que hubo fue un voto útil que se deshidrató de Ciro Gómez para Bolsonaro. Y es muy interesante porque Ciro Gómez es un político que fue ministro del PT, que tiene un perfil más de centro-izquierda, pero que en la elección le pegó casi tan duro o más incluso a Bolsonaro que a Lula, diciendo que los dos políticos eran harina del mismo saco. Ese era el tono del discurso de Ciro Gómez, un político que delante de la elección de ayer, un histórico de las elecciones aquí en Brasil, dijo que está preocupado con el futuro del país, que va a evaluar su postura para una segunda vuelta, pero que seguramente esta elección haya sido la última frente a un desempeño tan por debajo de lo esperado. Marcelo, y a propósito de cómo quedó el mapa, ¿no? ¿Cómo quedó el territorio brasileño repartido entre los dos principales candidatos? ¿Qué lectura se hace? Bueno, es un mapa que si uno lo ve está bastante partido Brasil. Las regiones sur, sudeste, salvo el estado de Minas Gerais, que es el segundo mayor colegio electoral, votaron en peso a Bolsonaro. También el centro-oeste, la región más con mayor preponderancia del agronegocio. Mientras tanto, el nordeste votó completamente a Lula en peso. Hablaba del caso de Minas Gerais y también buena parte del norte del país. ¿Eran de esperar esos resultados? ¿Era de esperar esa distribución? En rasgos generales sí, pero lo que las encuestas estaban mostrando era que Lula iba a ganar terreno sobre la región sudeste. Me refiero a Sao Paulo, Río de Janeiro y Minas Gerais. Los resultados tanto en Río de Janeiro como Minas Gerais, como Sao Paulo, perdón, fueron sorprendentes. Principalmente Sao Paulo, donde las encuestas daban alguna ventaja sobre Lula. Bolsonaro no solo hizo una buena elección, se impuso, sino que también le fue muy bien con su candidato a gobernador, el exministro Tarcísio Freitas, que también las encuestas lo daban en segundo lugar, lejos de
Fernando Haddad, ustedes recordarán el candidato del PT en 2018, que salió segundo en la elección para gobernador. Brasil muestra un mapa partido, fracturado, y es una fractura que, independientemente de quien gane el 30 de octubre, va a continuar. Bueno, y ahora, entonces, más allá de que tenemos que seguir sacando punta a los números, sería bueno volver sobre ellos con más detalle, con más precisión en estos días, pero si nos instalamos en el escenario justamente del balotaje, ¿qué es lo que se está comentando por estas horas en Brasil? Va a ser muy peleado, todo indica que va a ser muy peleado, va a ser una segunda vuelta más reñida que las encuestas habían manejado en los días previos, porque recordemos que siempre había encuestas también para el escenario del balotaje, ¿no? Sí, exacto, Emiliano. Si uno mira los números de la primera vuelta, hay un dato muy interesante, y es que desde la redemocratización de Brasil, este es el resultado más apretado entre el primero y el segundo candidato. Lula va a llegar a la segunda vuelta con una ventaja de 7 millones de votos. Bolsonaro tiene algunas ventajas subjetivas, si se quiere, en términos de candidatos fuertes que se alzaron con victorias, por ejemplo, en la región sudeste. Algunos lo ven como una ventaja para el presidente en estados clave, porque el sudeste reúne el 40% del padrón electoral. Allí Bolsonaro consiguió elegir, por ejemplo, en Río de Janeiro a su candidato a gobernador en primera vuelta. En Sao Paulo tiene a su candidato Tarcísio de Freitas, que llega primero y a la segunda vuelta, y el PT tiene apoyos locales no tan fuertes. Para Bolsonaro va a ser difícil, claro, porque es una ventaja en votos considerable. Ayer uno pudo observar en el primer discurso que dio frente a la residencia de la Alborada, que va a invertir en intentar achicar la ventaja en el electorado más pobre. Un Bolsonaro que ayer mostró llamativamente un poco de autocrítica. Dijo que en el resultado que se estaba viendo ve una voluntad de cambio en parte de la población, y que él va a intentar explicar que esa voluntad de cambio, que esa pérdida de poder adquisitivo se debe a condiciones externas como la guerra, como la pandemia, y que el gobierno está intentando enderezar el barco. Esto es lo que va a intentar hacer. Veremos en una campaña que va a ser muy corta, porque la segunda vuelta es el 30 de octubre y los candidatos ya han dado señales de que empezarán a moverse desde hoy. Sí, también dijo Bolsonaro, Lula, las puertas están abiertas para la conversación. Creo que los votantes de ellos, por los otros candidatos, por los candidatos menores, creo que los votantes de ellos son mucho más comprensivos conmigo que con el otro lado. O sea, hay una apuesta a negociar con los candidatos que resultaron desplazados al final, ¿no? Sí, hay una apuesta a negociar. Es difícil pensar en que tanto Ciro Gómez como Simone Tebet acaben declarando apoyo a Bolsonaro. En el caso de Ciro Gómez es difícil pensar que apoye tanto a Lula como a Bolsonaro, porque tuvo palabras muy fuertes contra ambos en esta primera vuelta. Y en el caso de Lula, uno podría pensar tal vez que sería más fácil conquistar un apoyo de Simone Tebet, pero también en términos de acuerdo partidario es difícil pensarlo. Recordemos que Simone Tebet es del MDB, el partido que impulsó el impeachment de Dilma Rousseff, con lo cual hay heridas abiertas todavía, ¿no? El MDB, que es el partido del expresidente Michel Temer, con lo cual tal vez habría que pensar en un apoyo de la candidata, pero no orgánico del partido. Y para Lula, claro, ayer fue un desafío realmente intentar mostrar que no había decepción, pero se veían caras largas en el búnker del PT, en el hotel de Sao Paulo, donde hizo base, porque la expectativa era tener una ventaja mucho más holgada, y ahora Lula admitió que tendrá que salir a buscar cada voto, haciendo más viajes, más mitines y mostrando más a los brasileños cuál es la propuesta de la izquierda. Un punto que algunos analistas señalaban también como un déficit de la campaña del PT es que Lula basó demasiado su campaña en el recuerdo de un pasado mejor, pero no explicó tanto a los brasileños qué quiere hacer si vuelve a la presidencia. Así que veremos si también hay un tipo de ajuste en la estrategia
del líder del Partido de los Trabajadores. Sí, está llena de preguntas la carrera que ahora se inicia. Tú hace un rato te referías a la historia de las votaciones, de las elecciones desde el regreso a la democracia en Brasil. Decías que nunca había habido una primera vuelta con una diferencia tan mínima, ¿no? Tan mínima, tan chica, 5 puntos. Pero me pregunto, ¿en esa historia pasó alguna vez que el segundo se impusiera, lograra imponerse? Porque eso es lo que tiene por delante Bolsonaro, ¿no? No, hasta ahora es algo que no ha pasado. Que no ha pasado. Eso también hay que decirlo. Hasta ahora la historia mostró que nunca se dio vuelta el escenario respecto a la primera vuelta, pero al mismo tiempo es el resultado más apretado. Y un dato muy interesante que manejaba la campaña de Bolsonaro, ellos decían, si la primera vuelta arroja un resultado como el que están mostrando las encuestas, esto es una ventaja de 10 puntos o más, esto va a ser alargar la agonía e ir una segunda vuelta para perder. Ellos tenían 3 escenarios, ese era el más pesimista, ¿no? Después tenían un escenario que ellos consideraban difícil, que era quedar entre 7 y 8 puntos, algo que también iba a ser realmente una quimera, dar vuelta a la elección. Y tenían por último un escenario que ellos consideraban optimista, que era quedar entre 3 y 5 puntos de ventaja, no porque vaya a ser un escenario fácil de revertir, pero la diferencia que se dio está dentro del cálculo de lo que ellos consideran posible para pensar en una remontada del 30 de octubre. Habrá que ver si esto realmente se va a dar y cómo avanza la campaña. Pero el resultado que dio ayer la primera vuelta no le sienta tan mal a la campaña de Bolsonaro, que internamente, y más allá del discurso del presidente de que iban a ganar en primera vuelta, sabían que estaban llegando de atrás a Luis Ignacio Lula da Silva en esta primera vuelta. Marcelo Silva de Sousa, corresponsal de En Perspectiva en Brasil. Gracias por acompañarnos hoy con este primer encare, con este primer enfoque después de la elección de ayer en ese país, nuestro socio, uno de nuestros socios en el Mercosur. Te propongo que en estos días, mañana, pasado, volvamos ya para tener en cuenta otros números, ¿no? Que también conviene considerar, de lo que pasó estado por estado, de lo que pasó justamente con las carreras para gobernadores, lo que pasó con el Parlamento, ¿no? El Congreso de Brasil a partir de la votación de ayer. ¿De acuerdo? Claro que sí. Gracias, Emiliano. Hasta la próxima. Hasta la próxima.